Amigos, en el día de hoy una gran variedad de situaciones en el mundo ameritan ser analizados. Protestas, manifestaciones civiles de gran magnitud en diversos países, un resultado electoral presidencial en busca de cambio y una nueva esperanza para combatir el virus de ébola son los temas que estaremos dialogando en esta ocasión con el profesor José Rivera, experto en política internacional, a quien siempre damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos. Claro que sí. Profesor, el tema de Guatemala, por ejemplo, sabemos que fueron unas elecciones interesantes, una segunda vuelta para poder decidir y finalmente pues sale el victorioso, pero también ya con una carga de problemas que tiene que manejar. Definitivamente, estamos hablando de una carga enorme. Estamos hablando de 3 países, en este caso Guatemala, El Salvador y Honduras, que son las fuentes principales de la migración de esa región a través del territorio mexicano hacia los Estados Unidos. Por lo tanto, claro está, esta inmigración hasta cierto punto les beneficia enormemente, precisamente porque por las remesas. Los inmigrantes guatemaltecos, salvadoreños, hondureños que trabajan en los Estados Unidos envían una parte de su salario a través de remesas, a través de transfer de dinero a sus familiares en estos países. Y eso mueve economía. Y eso mueve muchísimo la economía. Estamos hablando de billones de dólares anuales y es una condición importante, pero insuficiente para su desarrollo económico. Así que una de las primeras declaraciones del presidente electo Alejandro Yamatei es que va a dejar sin efecto este acuerdo que Jimmy Morales, el saliente presidente de Guatemala, firmó bajo presión, obviamente, con los Estados Unidos, para precisamente diciendo esto, ningún país tiene derecho a restringir el movimiento de sus ciudadanos y esto, por ejemplo, no funciona para Guatemala ni para los guatemaltecos, por lo tanto vamos a dejar esta ley sin efecto con las consecuencias que eso tenga. Y el aspecto controversial del tercer país seguro que viene en el panorama, ¿es parte de todo este proceso? Sí, definitivamente, y eso es lo que se va a dejar sin efecto, esta cuestión del tercer país seguro. Guatemala, bajo Yamatei, no va a recibir ningún inmigrante deportado y eso entonces le trae problemas a los Estados Unidos, que de seguro el presidente Trump y la Casa Blanca ejercerá una presión tremenda sobre este nuevo gobierno para que mantenga en ese sentido los acuerdos. Antes de pasar a más manifestaciones o formas de expresarse, vamos a hablar un poco sobre algo esperanzador que tiene que ver con el virus del ébola. Hay resultados positivos en el Congo en términos de noticias buenas que se le puede brindar a la comunidad, al mundo entero. Sí, definitivamente. Hay 2 vacunas que fueron iniciadas en ese terreno del ébola en la República Democrática del Congo y las pruebas clínicas demostraron que fueron efectivas en un 90% de los pacientes. Altísimo. Claro está, con la condición, la salvedad, hay que decirlo, que se detecte la enfermedad temprano. Estas pruebas clínicas fueron auspiciadas por la Organización Mundial de la Salud, pero también por el National Institute of Health, que también exacerba y es importante recalcarlo porque es precisamente las organizaciones internacionales de carácter gubernamental, son instituciones gubernamentales las que tienen ese desinterés por el dinero, sino es para avanzar la ciencia y para ayudar a las personas, y esto fue lo que al final provocó que las pruebas clínicas se dieran y que mostraran el resultado positivo que estamos observando ahora. El ébola, de plano, es curioso porque leyendo un poco sobre el tema, es un 90% de recuperación con la nueva vacuna, sí. Pero es un 90% de mortandad si no se utiliza. O sea que es curioso que ese mismo % de gravedad sea el mismo % de posibilidades. Definitivamente. Y estamos hablando de una enfermedad que una vez te agarra, las posibilidades, como bien dijiste, de morir son son enormes. Algunos las sobreviven, pero las sobreviven con muchas cicatrices por dentro y por fuera, es decir, su salud nunca, nunca va a ser igual, pero definitivamente el hecho nada más de la prevención, el hecho nada más de que la vacuna es efectiva en una etapa temprana de la enfermedad, podría entonces instar a los estados que han pasado por esta vicisitud a mejorar sus sistemas de salud pública a manera de poder prevenir esa infección. No, cuando se tocan esos temas de posibilidad hay esperanza. Donde todavía la esperanza ha transcurrido ya 2 meses y todavía no se ve una luz al final del túnel, como decimos, ¿verdad?, en el argot, es en Hong Kong, en términos de estas manifestaciones, pidiendo pues una salida democrática de las circunstancias que atraviesan, ¿no? Estos son reclamos directos, pero
con una manifestación extensa. Sí, definitivamente. Y lo hemos estado, lo he estado diciendo durante todo el tiempo que venimos comentando esto. Los ciudadanos de Hong Kong no solamente son celosos con su autonomía, son celosos también con el hecho de que en ese territorio la democracia siempre ha aflorado, siempre ha habido elecciones libres en el territorio, aun cuando era colonia británica, y siempre ha habido lugar para las protestas. En este caso, el reclamo que empezó con una ley de extradición que la población de la ciudad rechazó, se ha transformado en un reclamo no solamente de mayor autonomía, de que se le deje un espacio a Hong Kong para desarrollarse plenamente dentro de ese sistema, sino es un reclamo de democracia. Hay unos paralelos bien interesantes e igualmente perturbadores alrededor de los incidentes ocurridos hace 30 años en Tiananmen, e incluso hay rumores, todavía no los he podido confirmar, de que hay tropas chinas amasándose en el área de Shenzhen, cerca de la frontera de Hong Kong. Pero el gobierno de Pekín, más allá de la irritación y de las expresiones que se han dicho, está esperando a que Carrie Lam, la jefa de la ejecutiva de Hong Kong, pueda arreglar ese problema, pero parece que los manifestantes que ya llevan 3 días bloqueando el aeropuerto no parecen ceder terreno. Y esto, bueno, representa una inmovilidad en términos de lo que es el aeropuerto como tal, pero también una manifestación que nunca se había visto algo parecido en Hong Kong a ese nivel. Definitivamente. Y no solamente la intensidad de las protestas, estamos hablando de las redes solidarias de la gente que no está presente en la calle, pero que les brinda alimento, les trae comida, les trae agua, incluso les traen máscaras y equipo para protegerse del embate de la policía, de surgir esa coyuntura. Interesante. Sé que es un tema que se ha tratado bastante, pero tendremos continuidad sobre el mismo. Absolutamente. Sigue vigente. Profesor, gracias por la luz y la orientación que nos brinda siempre. Absolutamente.